Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A nombre de GBA Consultoría y Capacitación SC y de la contadora Ángeles Mandujano, quien es directora de este programa, les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de los mejores fiscalistas de México. Hoy, tratando el tema contribuciones locales, lo que nos hace falta, nos acompaña la maestra Lidia Rosalba Fernández Mejía, de quien me permitiré dar una breve reseña de su trayectoria profesional. Licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se tituló de la maestría en Derecho con mención honorífica por la tesis Caducidad y prescripción en la teoría general de las contribuciones. Obtuvo la medalla Ignacio L. Vallarta al mérito estudiantil. Cuenta con experiencia docente a nivel licenciatura, 20 años, y nivel maestría, 14 años. Ha colaborado en la Universidad del Tepeyac, AC, Universidad Tecnológica de México, SC, Universidad del Valle de México, SC, planteles San Rafael, Lomas Verdes, Insurgentes Norte, extramuros en la Escuela Libre de Derecho de Puebla, Universidad Panamericana, Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad Autónoma de Fresnillo, Universidad Autónoma de Yucatán, Instituto Nacional de Estudios Fiscales, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, Michoacán. Trabajó en la Procuraduría Fiscal de la Federación en las administraciones locales del Sur y del Oriente del Distrito Federal y en el Tribunal Fiscal de la Federación. Socia fundadora del despacho Consultores Legales y Administrativos. Áreas de desempeño: la docencia, capacitación y consultoría fiscal. Los dejo en la conducción de este programa con el contador público Francisco Cárdenas Guerrero. Gracias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de los mejores fiscalistas de México. Y bueno, como nos anunciaban ya, en esta tarde tenemos un programa relacionado con las contribuciones locales. Y le quiero dar la bienvenida a la licenciada Lidia. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Eres de casa tuya? Ya no necesitas tanta presentación, pero bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, encantado de poder estar aquí contigo. Muchas gracias. Amigos, pues este tema de contribuciones locales, que lo hemos abordado en algunas otras ocasiones, vamos a darle un enfoque un tanto diferente, porque hay veces en los que no nos queda claro por qué, además de pagar un impuesto a la renta federal, tenemos que pagar impuestos locales, y cuál es la fundamentación jurídica de que así sea, y además también conocer un poquito acerca de la estructura de nuestra forma de gobierno, de la forma de Estado, que ahí es en donde está la clave para poder entender estas contribuciones locales, que repito, a veces causan cierta molestia, y creo que vale mucho la pena conocer el alcance de esa fundamentación. Por ello es que invitamos hoy a un experto en esta materia. Yo quisiera empezar, Lidia, si te parece bien, un poquito para conocer y entender la diferencia entre forma de Estado, forma de gobierno, para que de ahí arranquemos y entendamos un poquito más estas contribuciones locales. ¿Qué te parece? Perfecto, Francisco. Pues bien, en muchas ocasiones, sobre todo los moviéndonos en el medio de los contadores, sí, no se atiende lo suficientemente de manera profunda la cuestión, la forma de Estado y forma de gobierno. Realmente nos da igual hablar de forma de Estado y forma de gobierno, y esto incide en que desconozcamos las razones por las cuales estamos, como tú estás diciendo, contribuciones federales y contribuciones locales. Y es ahí donde viene justamente el encaje con esta situación. Cuando hablamos de forma de Estado, nuestra propia Constitución, en el artículo 40, sí, nos lo dice, pero en el artículo 40 la Constitución no es clara, o sea, menciona forma de Estado y forma de gobierno de manera conjunta. Sí. De tal manera que esto nos viene a confundir más, en lugar de aclararnos la situación. Como formas de Estado tenemos básicamente tres. Desde siempre ha sido el Estado unitario, el Estado federal, que es como el nuestro, y el Estado confederado. Entonces son las tres formas que existen. Esto va atendiendo al grado de centralización que se tiene. El unitario es el más centralizado, el federal el intermedio, y el confederado es totalmente libre. De hecho, no se forma un Estado a nivel general en las confederaciones. Nosotros entendemos, cuando hablamos de federación, yo siempre les pongo el ejemplo en clase,
a ver, vamos a organizar. En los estados unitarios tenemos un solo poder ejecutivo, legislativo y judicial. Se acabó, no hay más. ¿Qué pasa en nuestro país, que es un estado federal? Tenemos un poder ejecutivo, legislativo y judicial a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal, exactamente. Entonces ahí ya vamos aclarando la situación. Esta situación se viene a convertir en un problema por el artículo 31, fracción 4, constitucional, que justamente ahí viene el enganche, ¿no? Finalmente, ¿qué dice 31, fracción 4? Que tenemos obligación de contribuir a los gastos de la federación, distrito federal o estado y municipio. Por esta conjunción, por esta I, tenemos la obligación de contribuir en los 3 niveles. De tal manera que algo que muchas veces se ha alegado es que esto que correcto es porque tengo que pagar, porque la Constitución lo dice. Y yo siempre les pregunto, ¿es entonces inconstitucional la doble o múltiple tributación? Y la respuesta es no. Por la I. Por la I. Por la I. Esa es la respuesta. Puede sonar muy ilógico, muy absurdo, pero tenemos y vivimos con el principio de legalidad. Y ahí está. O sea, no hay otra manera de decirlo. Tenemos obligación de contribuir a los 3 niveles. Aunque, sí vamos a contribuir a los 3 niveles, aunque sea sobre la misma base. Como platicamos hace un ratito, ¿no? Le decía yo, mucha gente me pregunta, o se pregunta, ¿por qué hay un impuesto celular en ciertas entidades federativas? No todas, pero en ciertas, en donde dicen, oye, tú asalariado, aparte del impuesto de la renta federal, vas a pagar un impuesto local del 2 al 5% sobre la misma base que pagas el impuesto federal. Entonces, oye, ¿no es doble tributación? Entonces, sí es doble, pero no está prohibida. Además, que bueno que tocas el punto, porque también hay que distinguir, no es lo mismo impuestos celulares que contribuciones federales. Y aquí ha tenido que ver una cuestión política, porque ¿cuántas veces no se les ha dado a las entidades la posibilidad de ejercer su potestad tributaria? Y ahora sí, establezcan los impuestos que ustedes consideren que necesitan. Tenemos un principio que se llama de eficiencia recaudatoria. Y entonces ese principio me dice que los impuestos más importantes deben estar a nivel federal. ¿Por qué? Porque a nivel federal tengo las mayores capacidades para poder recaudar, tengo todos los elementos. Entonces, si le digo a las entidades federativas, cobren ustedes tienen toda la potestad, pueden hacerlo. ¿Qué hacen las entidades federativas? ¿Hacen uso de esta potestad? No lo hacen. ¿Y sabes por qué? Por una razón muy política. Exacto, el precio político, el costo político no lo quieren pagar. Esa es la situación de que tengamos esta problemática. Una forma de darle salida a esta potestad tributaria fueron los impuestos celulares. Y actualmente tenemos 7 entidades que las están cobrando, no más. Las demás no quieren pagar el costo político. Porque además otra cosa, y es más grave, en realidad un 90% de los ingresos de los estados corresponden a transferencias federales. Es todavía más triste. Pues sí. Y con el escandalazo que acabamos de vivir todo relativo a los municipios. Con todos los municipios, exactamente. Los municipios, entonces, están recibiendo tanto dinero que le hicieron. El 90% es de transferencias federales. Muchísimo. Y dependes totalmente de la... Así y luego depende cómo se haga la asignación, que es otra pregunta para iniciar por ahí, pero no te dejé terminar. Formas para el gobierno y formas de Estado. Como forma de Estado tenemos un Estado federal. Y ahí está respondida la pregunta, ¿por qué pagamos doble o triple impuestos sobre las mismas bases? Por esta razón. Nuestra forma de gobierno, como gobierno, somos una república. Entonces yo siempre les digo, ¿recuerdan la República Popular de China? Somos igual. Y para poner un ejemplo muy claro, monarquía, las formas de gobierno son monarquía, república, democracia. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a Canadá como forma de gobierno es monarquía. Ustedes no lo creen, es monarquía, Canadá es una monarquía. Pero como forma de Estado es exactamente igual que nosotros, Estados Unidos. Es una federación, es un Estado federal. Entonces, ahora sí que desde aquí habría que hacer esas comparaciones, ¿no? Para podernos. Además, aquí nos ayuda mucho el derecho comparado. Porque al final de cuentas, si tenemos la misma forma de Estado, aunque estemos dependiendo o siendo diferentes poblaciones, sí nos dan distingos. Porque también, y aquí viene a relacionar algo, existe un libro que se llama El espíritu de las leyes, de Montesquieu. De tal manera que ese libro es precioso porque, y es cierto,
nos dice que el clima, pues ahora sí que es algo que incide en la forma de ser del pueblo. Aquí lo observamos nosotros. La gente del norte pues es más seria, más fría. ¿Y cómo son los de Veracruz, por ejemplo? Sí, claro. Sí, son cálidos, son muy dicharacheros. Así es. Claro. Entonces, las leyes se hacen justamente de acuerdo también a la idiosincrasia, a la forma de ser del pueblo al que le vayan a corresponder. Entonces, esto nos va dando una serie de datos para poder nosotros establecer qué vamos a hacer, qué podemos contar, para poder contar con la contribución y llegar a contribuciones locales, que es lo que nos ha faltado ahorita. Fíjate qué interesante. Hablamos ahorita del espíritu de las leyes de Montesquieu en relación a cómo deberían de ser. Y yo creo que ahí ha faltado algo. Te voy a desviar un minutito nada más, con un paréntesis pequeñito, que yo creo que se ha olvidado algo en nuestro país, porque a lo único que nos hemos dedicado es a cobrar, a recaudar, ¿no? Y la ética para el cobro de los impuestos como que se pierde, ¿no? No sé qué opinas de eso. No, se ha perdido porque inclusive ahorita justamente lo vemos con los maestros. Están totalmente a disgusto y haciendo manifestaciones porque no están dispuestos a ser evaluados. Evaluación como parte del proceso administrativo sabemos que es necesaria para poder definir a dónde voy, dónde estoy. El gobierno tiene que dar una justificación, a qué programas me vas a dar más dinero. No puedo decidirlo así nada más porque sí, y ese fue el meollo del asunto, con las contribuciones locales y con las transferencias que vamos a pasar ahí. Entonces, ¿con qué criterio le doy? Me cae bien el gobernador de Sonora, es de mi color, entonces a él le doy más. El de Baja California, no es de mi color, es el color que no me gusta, entonces le doy o no voy. Entonces eran discrecionales. O es en un partido distinto al mío, sí. ¿no? Lo castigo. Sí, lo castigo. Sí, claro. Porque todo lo que no está legislado, todo lo que no está prohibido, está permitido. Exacto. Y vas a una misma idea, ¿no? Sí, así es. Muy bien, Lidia. Y a ver, aquí, entonces ya nos explicaste cuál es el fundamento legal, que sí se puede hacer, la diferencia entre formas de Estado, formas de gobierno. ¿Y qué tendrían que ver esas contribuciones locales con la ley de coordinación fiscal? Con la ley de coordinación fiscal. ¿O qué es? ¿No? O sea, ¿por nos ilustras ahí? Porque hay algo que ni conocemos que existe. Mucha gente me dice, oye, ley de coordinación fiscal, no. A mí háblame de renta. No tiene nada que ver. La ley de coordinación fiscal nace como una necesidad justamente por estos niveles de gobierno que acabamos de observar. Si bien es cierto que tenemos contribuciones federales, el Estado tiene la posibilidad de distribuir esta potestad tributaria, como comentábamos hace unos momentos. Al distribuirla, entonces cada entidad federativa también puede a su vez legislar. El único nivel que carece de poder legislativo es el municipio. Pero entonces todo queda recargado justamente en las contribuciones locales. Aquí también ha habido una falta de creatividad, o a lo mejor de estudio, a lo mejor precisamente por desconocimiento, porque las contribuciones locales vienen a ser exactamente las mismas prácticamente toda la República Mexicana. Lo único que varía, y ahí sí es donde tenemos disparidad, y lo que haría falta sería homogeneizar todo, es precisamente establecerlas tratando de buscar nichos que no hayan sido, fuentes que no hayan sido explotadas a nivel federal, para que no se diera esto de la doble o múltiple tributación. Entonces ahí nos ha faltado más que nada estudio porque incentivos los hay, inclusive ahora cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice ya que si formamos parte de un porcentaje de ciudadanos, también podemos acceder a presentar iniciativas de ley en el Congreso, lo cual ahora sí que me está otorgando a mi ciudadano. Ahorita viene muy fuerte la cuestión de la participación del ciudadano. El gobierno ha implementado en la página de Hacienda, justamente, por ejemplo, un presupuesto ciudadano, donde es muy curioso porque de manera, así con muñequitos, así de cómic, explica qué es el presupuesto, cómo se conforma, en qué se gasta, y nos está involucrando. Es finalmente a lo que llegamos ahorita con las leyes de transparencia y el acceso a la información. Pero a veces, aunque tengamos el acceso a la información, realmente no lo ejercitamos. No nos ponemos en eso, que nos ponemos la camiseta, y no nos interesa ver en qué se está gastando nuestro dinero. Con las contribuciones locales, pues ahora sí que tenemos todo ese manejo. Hay cuestiones que no existen
existen. Por ejemplo, estábamos en la clase comentando que ahorita se está cobrando un impuesto porque ya ven que aquí, por ejemplo, en el Distrito Federal tenemos muchos departamentos o condominios que ya no tienen cajones para estacionamiento. Sí. Entonces aquí el impuesto se les cobra por cada cajón que les haga falta. Okay. Entonces, son fuertes, al final de cuentas son fuertes de contribuciones, que no se les había dado el peso, porque estábamos recargados nada más en consumo, renta y patrimonio. ¿Se puede abrir? Claro, quiero preguntarle, perdón que te interrumpa. ¿Se puede entonces decir que los estados pueden legislar en lo que no esté expresamente facultada a la federación? Así es. Y ese es a donde refieres tú que faltaba estudio. No sé si con el rato van a ser como por primera vez en las ventanas. ¿No podías? Satanás. Así es. Es que aquí viene la razón, también todo tiene una razón de ser. Si nosotros vemos nuestro artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, a la hora de estar definiendo cada una de las contribuciones, nos dice que los impuestos son contribuciones que son diferentes a todas las demás. Entonces yo hago el chiste, ¿no? Porque esto me suena a Plaza Sésamo. ¿Recuerdan a el monstruo come galletas cuando cantaba? Una de estas cosas no es como las otras, es diferente a todas las demás. Esa es la definición que tenemos de impuesto. Es ridícula, es ridícula. Pero está hecha así a propósito, a río revuelto, sí, hacia los pescadores, pues sí. Por eso Santana pudo poner impuestos por las ventanas, por los perros, por lo que se les ocurra. Esa fue la cuestión de ahí. Entonces, una indefinición de contribución, y es lo que más se explota. Ahora, si existe la ley de coordinación fiscal, ¿viene a tener como objetivo entonces evitar esa doble tributación? ¿O cuál es su objetivo? ¿O asignar recursos a los estados de acuerdo a qué o cómo? La ley de coordinación fiscal, uno de sus principales objetivos, viene a ser establecer los organismos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Y aquí tenemos un instituto que se llama precisamente así, INDETEC, que es el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas. Este instituto es una maravilla, tiene estudios, por así que todo está publicado en su página, porque además tiene su página web, y cualquiera puede acceder a ella. Sin embargo, no se explota la información y además los servicios que ofrecen. El INDETEC, si una entidad federativa solicita un estudio para que vea desde su marco jurídico, el INDETEC lo hace, y eso no lo sabemos. Yo creo que ni siquiera lo saben a lo mejor las propias entidades. A los que les interesaría saberlo. Porque si uno solicita al INDETEC, yo soy municipio de tal y necesito implementar inclusive el órgano de fiscalización, todo eso lo hace el INDETEC. Entonces la bondad de conocer más a fondo todo esto relativo a la ley de coordinación fiscal, que este es uno de los órganos. Los órganos que conforman el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, pues justamente están conformados por el secretario de Hacienda y el titular de la Secretaría de Finanzas de cada una de las entidades federativas. De hecho, hay 8 grupos. Entonces, el Distrito Federal pertenece al grupo número 6 y sus reuniones han sido justamente para tratar de ver la problemática y tratar de ofrecer soluciones para que no se dé esto de la doble o múltiple tributación. Pero además también se reforma la ley de coordinación fiscal y se introduce un capítulo 5 donde nos hablan precisamente de las famosas, los fondos de aportaciones. Entonces aquí sí surge ahora sí que la bifurcación. Hablamos en general de transferencias federales. Las transferencias federales, como ya vimos que nosotros somos un estado federal, no son simples asignaciones de un nivel a otro. ¿Por qué? Porque en materia de contribuciones locales y dada nuestra riqueza en cuanto a entidades federativas, nosotros tenemos la fortuna y la bendición, porque a nivel internacional y a nivel mundial ocupamos el lugar número 8 en variedad de flora y fauna endémicas. Flora y fauna endémica quiere decir que solo son flora y fauna que no crecen en ninguna otra parte del planeta, más que aquí en nuestro país. Entonces, en realidad, tenemos una riqueza bellísima. Esta está desperdiciada, tenemos belleza, pues digo, la fortuna de poder andar dando clases en la República Mexicana, y sucede que a la hora de viajar, por ejemplo, a Sonora, pues es un calor horrible, ¿no? Pero tenemos también unas noches de octubre pasando por el desierto y la luna, pues es belleza. A final de cuentas, si voy a Chiapas, pues allá hace calor, muy fuerte. Así que muy fuerte, pero es belleza, es diferente tipo de belleza. Como estamos así con nuestra
tenemos mucha tela de dónde cortar que no ha sido explotado. ¿Sí? Entonces hay muchas contribuciones que no se cobran. Si uno va revisando cada una de las contribuciones que se cobran en cada entidad federativa, viene a ser las mismas. De hecho, es una copia de una a otra. Así es. Lo único que varía, y eso es lo que lo hace también problemático, son las tasas y las formas y los momentos de pago. Que eso también nos viene a dificultar, y es un área que también están trabajando los contadores ahorita, que está empezando a cumplir el dictamen famoso de las contribuciones locales. Y finalmente es una especialización, porque para la conformación de las bases imponibles, sobre todo para predial o para impuestos sobre adquisiciones muebles, es toda una situación de mucha pericia, donde así se requieren conocimientos especiales. Inclusive los contadores se llegan mucho y luego hasta se convierten en peritos, ¿no? Con los arquitectos y los ingenieros. Sí, sabía de eso. Sí. Sobre todo para predial, ¿no? Así es. Incluso para derechos de agua, digo, no es igual, pero también, ¿eh? No, también se requiere. Sí, además igual hay que verlo también, porque a nivel federal y a nivel local. Sí. Tiene una bifurcación muy grande. Aquí lo que tenemos también es que hay tenemos desequilibrios verticales y desequilibrios horizontales. Y también hay que tenerlo claro. ¿Cuándo se presenta un desequilibrio vertical? Yo como entidad federativa tengo mis ingresos propios, pero también tengo mis necesidades de gasto. Cuando estas dos no están parejas, entonces tengo un desequilibrio vertical. Tengo también desequilibrios horizontales, sí. Y estos se dan cuando yo involucro un tercer factor, que es la población, porque tengo mis necesidades de ingresos per cápita y por otro lado mis necesidades de gasto per cápita. Y entonces cuando también hay desequilibrio aquí, viene el desequilibrio horizontal. Estos desequilibrios, tanto horizontales como verticales, los podemos equilibrar por medio de las transferencias federales. Y así tenemos que nace, por un lado, las participaciones, que son el ramo 28, y por el otro, el famoso, que viene con el título quinto de la Ley de Coordinación Fiscal, los fondos de aportaciones, que es el ramo 33. Ese ramo 33 es famosísimo. Es muy famoso, pero tiene una situación. Los fondos de aportaciones están etiquetados y en apariencia tenemos que estar muy vigilados, pero la realidad es que no. Está legislado, pero también tenemos toda su regulación dispersa. Lo relativo al ramo 28, las participaciones no son libres. Eso no hay un seguimiento tan estricto. Pero al final de cuentas son transferencias federales, son ingresos que se les están dando. Para no tener sorpresas como la que estábamos viendo ahorita con los municipios, entonces vino el Senado. El Senado empezó a elaborar la ley para controlar el endeudamiento de las entidades federativas. Pero aquí también, al carecer de los conocimientos, y pues estamos hablando de los senadores, se les hizo muy fácil ellos iniciar la ley esta en contra del endeudamiento de los municipios, y tenemos un problema. La fracción, el artículo 72 constitucional, en su inciso H, dice muy claramente: cuando las leyes se traten de empréstitos o de impuestos, deben necesariamente iniciarse en la Cámara de Diputados. Y yo siempre les digo a los participantes de los cursos, el que hace la ley, hace la trampa. Entonces era muy curioso, porque nosotros comenzábamos a ver la ley, y en la ley se le otorgaban facultades al Senado para limitar este endeudamiento. Entonces ahí está muy comprobado, ¿no? El que hace la ley, hace la trampa. Pero les falló, porque aquí se pasaron por alto este artículo, este inciso del 72H. Entonces luego ya le quisieron componer, porque para modificar nuestra constitución hay otro procedimiento en el 135 constitucional, pero no. Cuando nosotros estábamos modificando la constitución, y si ustedes se fijaron ahorita, 2 semanas para acá, cállate, ya nadie dice nada. ¿Por qué? Porque se equivocaron, fue evidente, y parece que tienen que volver a empezar. Tienen el derecho de iniciativa, pero debió haber empezado a discutirse esa ley en Cámara de Diputados. Entonces ahora sí que estamos viendo el derecho constitucional en carne propia, son lecciones de vida que estamos teniendo, lo cual es bueno también finalmente, ¿no? Porque nos va dando ese parámetro para poder darlo a conocer, que la gente vea y se dé cuenta y entienda por qué está pasando lo que está pasando. Eso sobre todo, concientizarnos de esa parte. Así es. Pero a ver, entonces, aquí hablábamos de dos conceptos, aportaciones y lo que son participaciones. Comentabas que
aparentemente las aportaciones deberían estar más vigiladas que las participaciones. Pero finalmente, pues sigue siendo recursos públicos, deberían tener el mismo cuidado, ¿no? en ambos casos. Pero esa participación, por ejemplo, ¿cómo funciona que se maneja para efecto de que un Estado diga, oye, yo voy a recibir o debo recibir tanto, y por eso nos quieren a los chilangos, y que a mí nada más me dan poquito y me dan mucho, y que se hace en función a la población y que después cambió? A ver, platícanos. Sí, esto tiene una historia porque definitivamente cuando yo tengo el costal acá lleno de billetes, ¿qué es más fácil? Si yo le pregunto al público, ¿qué es más fácil? ¿Que se vayan ustedes y salgan a pedir dinero a la calle o quieren que les lleven de mi costal? Es más fácil, es tirar la mano. Y es lo que han estado haciendo las entidades federativas. Cuando voy a repartir, bueno, si yo tengo la facultad de repartir, puedo tomar algún criterio. Como diría la canción Oye Sorullo, a todos los quiero igual, entonces a todos les doy igual. Si les voy distinto, les doy igual. ¿Por qué? Porque todos son mis hijos, a todos les doy igual. Pero entonces va a haber quienes estén de acuerdo y quienes no. Tengo también entonces otra opción. Puedo repartir según ciertas características. Y aquí ya puedo decir, bueno, las entidades que son más pobres les voy a dar más, pero las que son ricas van a decir, no, yo no estoy de acuerdo, estamos de acuerdo. ¿Por qué a ellos más? Sí. O sea, siempre va a haber algo así. Para esto, la propia ley de coordinación fiscal y sus fórmulas horribles cuando las vemos en la ley, está espantado. No se le entiende nada, a la gente que sí le entiende. Los economistas, claro. Los economistas son los especialistas. Tú lo ves y lloras. Sí. No, mira, aquí vienen 5 criterios de distribución. 5 criterios de distribución muy sencillos y vienen justamente dados por estas características. El primer criterio de distribución que utiliza la ley de coordinación fiscal se llaman criterios resarcitorios. ¿A qué se refiere con esto de criterios resarcitorios? Pues muy fácil, porque como todas las entidades van a renunciar a lo que ellas estaban recaudando, aquellas que estaban bien no necesitaban renunciar, pero para adherirse al sistema de coordinación fiscal, entonces renuncian. Entonces yo, con este criterio resarcitorio, les resarzo lo que están dejando de percibir por adherirse al convenio de coordinación fiscal. Eso es un primer criterio resarcitorio. Después de que ya les di, evidentemente con este criterio, voy a favorecer a las más ricas. Paso entonces ahora al segundo criterio, que se llama compensatorio. Y entonces aquí, ¿qué voy a considerar? Pues precisamente los criterios de rezago, de marginación, de pobreza. Entonces con este criterio favorezco más a las entidades más pobres. ¿Sí? Chiapas, Oaxaca. Tenemos también otro criterio, y este criterio se llama demográfico o distributivo. Y que va a tomar en consideración aquellas entidades que tengan o más población o tengan mayor territorio. ¿Sí? Y va a favorecer a estas que tengan esas características. Entonces, si lo vamos complementando. Tenemos un cuarto criterio, que es un criterio histórico. Más población, pero económicamente activa. Sí, ahora sí que ahí sí. Falta mucho más, ¿no? Porque esto es dicho así, ahora hay que traducir los números. Sí, que claro. es lo más difícil. Entonces, tenemos los criterios históricos. En los criterios históricos, todo esto, la ley de coordinación fiscal se vino a tener la última reforma fuerte en 2007. Entonces, se pone como techo. A todas las entidades federativas y a los municipios se les garantiza que nunca van a tener un ingreso menor al que se les dio en 2007. Entonces, es el que se llama criterio histórico, una garantía. Y por último tenemos, y este es el que ha venido a funcionar más, el criterio de los incentivos o avances programáticos. ¿De qué se refiere este? Pues específicamente si tengo un programa, porque hemos visto de los repecos famosos, a todos los repecos que tuvo entidad de padrones, toda esa recaudación va a ser tuya. Entonces estoy estableciendo la zanahoria, un incentivo para que ellos se muevan. Combinando todos estos criterios es como se pretende lograr que todo mexicano que viva en cualquier entidad federativa tenga las mismas oportunidades. Pues es muy difícil, finalmente. Pero bueno, es un intento de lo que trata precisamente la ley de coordinación fiscal. Y aquí en esta ley también se prevé la facultad en materia de ejercicio de facultades de comprobación. O sea, por ejemplo, me puede revisar el Estado, ya me revisó la Federación, ahora me está revisando el Estado, si puede, no puede. Tenemos esta situación precisamente con los convenios de coordinación
la de Sonora, te puede estar revisando contribuciones federales, ISR, IVA, IBE, lo que consideren. Y en ese caso las autoridades locales se consideran, o se asimilan a autoridades federales. Esto es posible precisamente y gracias a los convenios de colaboración administrativa y de coordinación fiscal. Ahora sí, hay que tomar cuidado porque la fundamentación, que muchas veces no la resolvemos, esté citado el convenio, porque si no, es un acto viciado y todo lo actuado con fundamento de él también se anula. Así es. O sea, ¿cuál sería sería la parte del marco jurídico de fiscalización para que ellos puedan ejercer esas facultades de comprobación? Aparte entra el artículo 79 constitucional, el 134, que ya específicamente nos habla de cómo va a hacer toda esta revisión, que sí se les están dando recursos, y se va cerrando la pieza, pero como te digo, está disperso. Lo que sí nos hace falta, y esa sería la conclusión del corolario, es una ley general, porque aquí hay que establecer las diferencias. Como los legisladores no han puesto demasiada acuciosidad en los nombres de las leyes. O sea, nosotros hablamos, por ejemplo, de ley federal, ley general, y nos da igual. Sí. No es cierto. Una ley federal que tenemos como ejemplo el Código Fiscal. Tenemos Código Fiscal de la Federación, Códigos Fiscales Estatales, Códigos Fiscales Municipales. Cuando hablamos de leyes generales, hablamos de que es una para todo el territorio de la República Mexicana. De tal manera que necesitamos nosotros aquí una ley general de los gastos federalizados. Eso es lo que nos hace falta para cerrar la pieza y tener un control sobre ese gasto federalizado, poder poner quién lo va a hacer, cómo se va a realizar, ahí sí implantar las cuestiones relativas al proceso administrativo, porque finalmente ¿para qué nos sirve? Ahorita las reformas que se requieren es que podamos revisar la cuenta pública desde el primer día hábil del siguiente ejercicio fiscal que termina, para tener la información 2 meses antes de que se acabe el ejercicio y con base en los resultados poder tomar las acciones y las decisiones de acuerdo a lo que haya pasado. Esto nos ayudaría a justamente ver qué programas se han dado beneficio, qué programas han dado resultado. Hay situaciones en donde se hizo una situación y les dieron a los niños la leche fortificada, esta de con azúcar. El caso es que se observó que estos niños que tomaron esta leche tuvieron crecimiento en su talla de 2 centímetros. Está comprobado precisamente porque se llevó a cabo una evaluación. Al haber crecido, entonces a ese programa se le debe asignar mayor presupuesto y seguirlo apoyando, ¿no? Para eso nos serviría esta situación de la evaluación a la que estamos a veces negados, porque como autoridades en nuestro país tenemos el principio de legalidad y lo decimos así, cada autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite, pero en México se malinterpreta. Si yo digo que soy autoridad, lo que estoy queriendo entender es que aquí van a hacer lo que yo diga. ¿Por qué? Porque lo digo yo y eso no es cierto. El principio de legalidad dice que yo puedo hacer la autoridad aquello que la ley me permite. Y soy la primera que debo conocer la ley. Y respetar. Y respetar. Exactamente, no andar con los jueves famosos. Pero aquí hablas también de otro tema, de esta ley, porque, oye, la coordinación fiscal te dice cuándo te van a dar, muy bonito, ya recibiste, ¿sí? La participación. Pero, ¿y el rendimiento de cuentas? No está contemplado aquí, tenemos la ley de información, de acceso a la información, y eso nos tocaría a nosotros como ciudadanos. Entonces nos lo dejan ahí y ahí ya se muere, ya no se le da el seguimiento. Con esta ley de gasto federalizado, entonces sí podríamos poner ahí las cuestiones. Porque además se llevan a cabo las auditorías, llega la Auditoría Superior de la Federación para hacer las revisiones, encuentra las observaciones y las observaciones son recurrentes también. ¿Qué hacen? Por ejemplo, se te otorga a ti una cierta cantidad para un programa, pongamos el programa de la leche, pero necesitas más dinero y tienes otros programas. Entonces, como la leche va bien, entonces le quitas a la leche y le das a otro programa, pero al discrecional, totalmente discrecional. Tú lo decides y ya no tu gobierno, ya no tu legislativo, sino la persona que está a cargo del programa en cada nivel. Está totalmente sin control, sin ningún seguimiento, sin nada. A la hora de la hora, igual con los gastos de comprobación.
Sí. Esto sin contar con toda la corrupción que hay a nivel de los proveedores del gobierno, a nivel federal, estatal o municipal. Claro. Sucede que a los proveedores del gobierno se convierten en proveedores del gobierno porque saben que les van a pagar. ¿Cuándo? Pues a ver, pero tiene la garantía de que les van a pagar. Entonces se vuelve un contubernio, porque yo ya tengo mis proveedores, todos aquellos que finalmente son mis amigos, mis cuadernos. ¿Sí? De alguna manera viene a hacer esto. Cuando yo les digo, ya no tengo presupuesto, pero necesito que me echen la mano, porque así entonces, si ustedes me echan la mano, finalmente yo les voy a seguir dando los contratos una vez que ya cambie el ejercicio y me den más presupuesto. Entonces esto viene a hacer, y lo hemos visto, que estos proveedores dupliquen facturas. Aparte de que las facturas no cumplen con los requisitos fiscales, ahora que llega la autoridad superior de la federación, no cumple los requisitos Pues debes fiscales. pensar que ya nada se le va a ir. Entonces, bueno, es que en esa vamos. Que somos perfectos. Pues eso es un faro, es una guía. Pero estamos en el camino. Por ahí andamos, la situación está así, la realidad es esa. Es totalmente discrecional. Son abusivos en ese sentido los proveedores porque no duplican facturas y como les dicen que les hacen sus ajustes, entonces les pagan y no van a pagar. Y si tú preguntas a los departamentos de los encargados del pago, dicen, no, es que yo no reviso nada, a mí si me dice la cantidad, yo la pago. ¿Por qué? Porque no tienen responsabilidad. Aquí surgen dos leyes más, la ley de responsabilidades de los servidores públicos y la ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, que ahí es donde ya tenemos las sanciones. Claro. Pero pues no las ejercemos. Pues No hay denuncia. podrá haber 50. Sí, no se avanza mucho en este sentido. A ver, Lidia, nos explicabas, ya me quedó claro la parte de la función que tiene la ley de coordinación fiscal, la diferencia entre participaciones, aportaciones, el marco jurídico de fiscalización, que nos platicabas que también es aplicable aquí, pero nos mencionabas en la fracción cuarta en relación a la obligación de contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. A mí me queda aquí algo que también se ha debatido mucho. Casi todas las entidades federativas legislaron el impuesto sobre nóminas. Digo, no sé, habrá una que no, más bien yo no conozco una que no. Porque a lo mejor si me dices otros impuestos no conozco, pero de nóminas yo creo que todas tienen impuesto sobre nóminas. ¿Cómo me obligan? A ver, como empresario te pregunto, ¿cómo me obligas a pagar un impuesto de un gasto? Porque aquí tenemos otra figura jurídica. Sí. Pero es que yo me quedo así como diciendo, bueno, espérame. Si me cobras de ingresos, voy de acuerdo. Porque me dices que mi patrimonio aumenta, voy de acuerdo. Porque tengo más ventanas, y tengo capacidad contributiva. Pero pagando nómina. Bien, esto es precisamente porque tenemos figuras jurídicas maravillosas. Estas figuras jurídicas a las que me refiero se llaman ficciones. ¿Has oído hablar de las ficciones? A veces tengo alguna que... Es algo no son ficciones. Es algo que no existe. Exacto. Una persona moral como tal. No existe exactamente, es una ficción. ¿Qué es lo que sucede aquí? Una ficción jurídica es una técnica jurídica. En ella, por medio de la ley, se le da a una cosa una naturaleza jurídica diferente de la que le corresponde. Cuando hablamos de naturalezas jurídicas, queremos saber qué es. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del fideicomiso? ¿Qué es? Es un contrato. Entonces aquí es muy curioso porque el ejemplo que yo pongo siempre, les digo, como contadores, ¿alguien me puede dar la definición del ajuste anual por inflación acumulable? A lo mejor te van a decir ahí Me van a decir cuestiones técnicas de cálculo. Ajá, Sí, claro. se van al 46, en fin. Y les digo, no, las leyes tienen conceptos, no todas, pero este concepto sí está en el 17 de renta. ¿Y qué dice ahí que es esta? Dice que es el ingreso, lo califica como ingreso. Eso es una ficción jurídica. Es el ingreso que obtiene el contribuyente por la distribución de sus deudas. Yo les digo, a ver, enséñenme lo que yo veo. No existe, pero por estas figuras jurídicas se puede hacer, cobrar. Por lo que quieras. Y está puesto así. Pero aquí no hay una disposición. No, cuando hay una disposición, me refiero,
Hay el objeto, el objeto está sobre una erogación, ¿no? Sobre una la ley lo establece. Ajá. La ley es obligatoria, general, abstracta y permanente. Sobre todo los requisitos. Pasó a un procedimiento legislativo, ¿sí? Sería, discúlpame la ambigüedad de la que te voy a hablar. Voy a hablar en voz alta. Es como cuando me dices, yo te cobro IVA porque tú consumes, porque tienes capacidad. Así también más o menos sería sobre esa misma estructura, más o menos. Por eso tenemos los elementos de las contribuciones. Ahora, en la realidad, en el interior de la República, las contribuciones locales las están cobrando, a veces con códigos fiscales, estamos en 2013, de 2007, si bien nos va. Sí. Eso es una situación real. Pero como si a nivel federal los contribuyentes no saben, es algo de lo que se aprovecha la autoridad. ¿Cuántas personas se van a ir a un amparo? Al principio de cuentas por cuestión económica. Y además el profundo desconocimiento de las leyes. Entonces a mi gobierno no me interesa que una ley sea inconstitucional, ¿verdad? Claro. Esa es desgraciadamente la temática o la forma de actuar de nuestra autoridad. Bueno, pues te digo, eso es algo que mucha gente nos preguntamos en relación a, oye, pero ¿por qué impuestos sobre una erogación? Cuando es eso, la única forma de modificarlo pues, es con juicios. Y luego también le dice a las personas juicios, no quieren. Entonces, desconozco otra forma de hacerlo. La jurisprudencia se va construyendo y se construye con juicios. Yo siempre les digo a los contadores, ustedes son elementos del Ejército de Salvación. Ustedes deben llegarle un día a sus amigos, parientes, familiares y clientes para que se defiendan. Y como dijo Barrata, no se dejen. Si se dejan, pues ahora sí que va a seguir igual. Eso es civicaria desde primaria. Desde primaria debe de ser, debería de ser. Debería de estar concientizado, ¿no? Y la gente a esto. A contribuir, pero también, ¿de qué manera? ¿No? Hablando del carácter de los mexicanos, precisamente con esto, tenemos la situación de que hemos sido muchas veces engañados. Y la autoridad tampoco ya nos cree. Eso es una situación de estira y afloja, ¿no? Y ha sido precisamente porque en México, en sus inicios, vivimos 3 años de colonización y aprendimos algo. A que hiciéramos lo que hiciéramos, trabajáramos, lo que fuera, no caímos de ser dueños de nuestro producto, de nuestro trabajo. Y entonces eso ha venido a dar un carácter del mexicano como está. El mexicano es tramposo, el mexicano es rebelde, el mexicano le gusta sacarle la vuelta a todo. Entonces tenemos que legislar de manera que la autoridad es la que debe, en ella debe empezar un cambio, debe de creernos. La mayoría de las legislaciones a nivel internacional parten del principio de buena fe del contribuyente. Y aquí partimos del principio de que el contribuyente es culpable hasta que nada más se lo contrario. Eso es a lo que me refería hace un ratito de la ética que te platicaba. Porque aquí no te interesa cómo cobres, te interesa cobrar. Y a sabiendas de que muchas veces estás cobrando injustamente. ¿Viste la película esta de la ley de Herodes? Sí, claro. Ese es, ahora sí que un monumento al derecho constitucional. A mí me daba mucha gracia cuando sale la dueña del burdel y dice al presidente, es que tú te crees mucho porque leíste ese librote. Y ese librote es la Constitución. Sí, claro. Precisamente. Pero le arrancaba todas las hojas. No, y luego hasta la reformó, pero iba a legislar sin saber nada. ¿Y si viste cómo también? Precisamente, ahora sí que viene a ser nuestra triste historia. De alguna manera tenemos que enderezar y volver al buen camino. Finalmente debemos de trabajar sobre bases de eficiencia, de honradez, que es lo que está legislado, que es con nuestro mundo de ser y de deber ser. Pero estamos en el camino. Es de los pocos países también en los que ves a la autoridad con miedo, no con respeto. Eso es muy grave, fíjate. Muy grave. Tú sácate a la Secretaría de Hacienda y si les pudieras tocar el corazón a los que van a la Secretaría de Hacienda, van así. ¿Por qué? Por el temor. Claro. O sea, no vas a que te orienten, vas con temor, vas pensando que te van a perjudicar, que te van a hacer daño. En lugar de que digas, bueno, vengo a que me orienten, ¿no? Claro. Como dicen los niños ahora, ¿no? No me pegues, orienta. ¿No? Entonces, no, es diferente. A mí es algo que... Sí, es algo que se debe de trabajar. Debemos de volver a los principios, trabajar sobre bases de eficiencia y de
definitivamente, pues ahora sí que enmendar el camino, no afrentarnos porque me van a evaluar. Se necesita evaluar como parte de un proceso para ver por dónde voy, para dónde voy. El derecho a la información no solo me pide, me da el derecho de solicitar información, me da el derecho también de decidir si te sigo apoyando o no por lo que estás diciendo, por los resultados que me estás dando. Claro, claro. Muy bien, pues aquí faltaría nada más la pregunta. Entonces, aparte de esta ley general de gasto generalizado, haría falta algo más. ¿Qué hace falta? Ya nos platicaste muchas cosas, pero ya en resumen, ¿qué nos hace falta en materia de contribuciones locales? ¿Qué crees que nos puede ayudar? Que se homogeneicen todas las legislaciones para que las dos épocas de pago sean coincidan, porque si, como les toca a ustedes, ¿no? Cuando manda la personal a hacer las auditorías en cada una de las diferentes entidades, esto se va diversificando, cada una tiene sus fechas, de tal manera que si se homogeniza, podría ser una sola ley de contribuciones locales, pero a nivel federal, por ejemplo, para facilitar. Se quitaría todo lo que son locales, más bien, dejarlas todas a nivel federal. Para mí sería una solución. Para evitar estar estudiando todas las leyes. Pues sí, porque es algo de lo que muchas veces dicen, lo reclaman los contadores, ¿no? Oye, es que 32 códigos civiles, 32 códigos penales. Y esto nos trae mucha problemática, porque no son iguales, son 99.9% iguales. Pero no son iguales, claro, hay cosas diferentes. Muy bien, Lidia. ¿Algo más que nos quieras comentar, aparte de lo que ya nos hiciste favor de ilustrar? ¿Algo que te haya preguntado, que quieras Pues básicamente esto de decir la aplicación del procedimiento administrativo en esta cuestión de la evaluación. La evaluación es pieza fundamental para poder aplicar la ley y poder implementar las mejoras que sean necesarias. Okay. Definitivamente eso es lo que hace falta, aplicar la ley, porque no la aplicamos y es una de las cuestiones de las que adolecemos más y ello nos dificulta seguir viviendo en un estado de derecho que siga con calma, que siga en paz. ¿La ley de coordinación tú le harías algún cambio o la ves bien? La ley de coordinación fiscal, en cuanto está bien. Está bien. Lo que se tiene que hacer es cumplir las cosas. O sea, si está la rendición de cuentas, siempre la Auditoría Superior de la Federación para revisar todas las cuentas, que se haga caso a las observaciones, porque las observaciones, como te digo, son recurrentes. Entonces no la respetan. De hecho, está inclusive aquí en el Distrito Federal ya implementado el mecanismo a nivel de que entregan la información vía internet, ya están muy modernos. Entonces se entregan la información y ya se tiene automatizado la manera de recibirla y para poderla también trabajar y revisar. Pero no la entregan completa. O la pasan, pero no cumplen los requisitos fiscales. Entonces, pues eso solo lo tenemos que trabajar, básicamente. Entonces esa parte a ti te parece que está bien, lo que falta es aplicación. Aplicarlo. Nada más aplicación. Y, por ejemplo, hay una parte de un impuesto federal, ¿ahí cómo se maneja? Por ejemplo, incluso la renta, para contribuyentes de régimen intermedio, hay una parte que, yo no sé si es correcto decir, administra las entidades federativas, así como también en enajenación de bienes inmuebles, administran las entidades federativas, pero lo entregan a la federación o se quedan con ellos. En esos dos casos. En estos casos tenemos lo que se llama la recaudación federal participable. Entonces, ese es el famoso costalote del que hablaba. Esta recaudación federal participable es de donde se va a partir los montos para poder empezar a hacer los criterios de distribución que estábamos comentando. Entonces, hay los convenios de colaboración administrativa y entonces ahí mismo se dice en algunos en qué impuestos vamos a estar colaborando administrativamente, en qué impuestos, por ejemplo, los derechos. Hay entidades que no se coordinan en derechos porque así lo deciden y eso no les implica salir del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Pero todo depende de si existe este convenio. Y en el convenio también se les asignan facultades, inclusive de sancionar. Entonces se trasladan esas facultades. Pero todo dependerá de la existencia del convenio, que tiene que venir fundamentado cuando se lleva a cabo las auditorías sobre impuestos locales por autoridades, federales por autoridades locales. Sí, fíjate que eso ha causado mucha controversia en la práctica porque el 100% que tú tienes que pagar de provisional como persona física de régimen intermedio, voy a ponerlo así, que no es exactamente así, pero haz de cuenta, 5 pesos le pagan
pagas a la entidad federativa y 95 lo pagas a la federación. Y resulta que tienes impuesto a favor. Cuando tienes impuesto a favor y solicitas la devolución, te dicen, no, espérame, a mí pagaste 95. No, espérame, yo pagué 100. Me dijiste que pagaba 95 de este costal y 95 y 5 en este costal, pero yo culpa tengo. Sí. Ah, no, eso no te lo puedo. Tú pagaste, ahora sí que tú ahí tienes tu recibo por los 100 pesos. Así es, sí. Entonces, por eso te preguntaba a dónde llega finalmente. Hay que ver en cada caso si hay el convenio de colaboración, ahí está definido quién lo va a administrar. Y hay que ver también quién tiene la facultad sobre la resolución de las devoluciones. Okay. Porque eso normalmente está en su código fiscal. ¿Quién puede tener ese poder de decisión? Muy bien, Lidia, pues muy ilustrativa tu plática. Muchísimas gracias, como siempre. Yo quisiera, antes de despedirnos, entregarte un reconocimiento a nombre de GBA y de todos los que participamos en el programa. Y muchas gracias de antemano por haberme acompañado. Gracias por la invitación. Dice así: GBA Consultoría y Capacitación SC se enorgullece de entregar el distinguido reconocimiento por su participación en el programa Los Mejores Fiscalistas de México a la licenciada Lidia Rosalba Fernández Mejía, por su destacada trayectoria profesional y por su invaluable ejemplo de capacidad, sabiduría y competencia aplicada al ejercicio de la contaduría pública. Firman Alcance, Contador Público Ángeles Mandujano López, Contador Público Certificado Andrés Ávila García, México DF, abril del 2003. Un aplauso para Muchas gracias, amigos, pues hasta pronto con un programa más de Los Mejores Fiscalistas